tabla periódica ha pasado por un sinfín de modificaciones a lo largo de toda la historia. En este video veremos de forma cualitativa cada una de ellas, pero especialmente las aportaciones que realizaron Cannizzaro y Mendeleev. Así que comencemos. Mientras la teoría atómica de Dalton seguía vigente, los químicos partidarios de la enseñanza de Boyle y Lavoisier continuaban a la caza de nuevos elementos. La lista era impresionante. Había elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Los había amarillos, verdes, negros, blancos o transparentes. Algunos eran quebradizos y otros flexibles, pero una característica muy importante es que unos eran muy reactivos, como es el caso del radio, y unos no tanto, como el oro, metal precioso que todos conocemos. Todos estos elementos se conjuntaban para formar compuestos, los cuales se constituían de un metal más un no metal. Estos grandes químicos establecieron las bases para hacer una clasificación cada vez mejor de los componentes básicos de la materia. Al final de 1860 se conocían aproximadamente 60 elementos y la lista de Lavoisier ya era completamente obsoleta. A los elementos que tenían mucho parecido físico y químico entre sí, se les empezó a separar por familias. En estas aportaciones participaron diversos autores, como es el caso de Dobereiner, Newlands y Meyer. El primero de ellos formó las famosas tríadas de Dobereiner, basando sus estudios en los pesos atómicos de cada elemento. El segundo observó que cuando los elementos se ordenaban de acuerdo con sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes, proponiendo así la ley de las octavas. Y el tercero propuso la ley periódica, abriendo un campo en la conformación de la tabla periódica. Pero sin duda alguna, el trabajo de clasificación más importante que se conoce fue el de Dmitri Mendeleev. Él nació en el seno de una familia de clase media rusa y era uno de los 17 hijos del matrimonio. Fue un famosísimo químico que dio sentido al comportamiento físico y químico de los elementos a la hora de ordenarlos. Cabe mencionar que la dificultad de que conformar la tabla periódica se debía a que no existía un acuerdo común respecto a los pesos atómicos de los elementos. Mendeleev se basó en los estudios de Cannizzaro, el cual propuso que algunos elementos podían estar formados por moléculas diatómicas, dedicándose así a la tarea de determinar las fórmulas de algunos de ellos. Todos sus estudios basados en las leyes de los gases. Construyó una tabla de pesos atómicos, esencialmente correcta, ya que posteriormente solo hubo que perfeccionar algunos valores. La lista de Cannizzaro presentaba estos elementos separados por 7 espacios sucesivos, ya que aún no se descubrían los gases nobles. Mendeleev tomó ese orden y desarrolló una nueva tabla. Escribió en distintas tarjetas de papel el nombre, las masas relativas y las propiedades de cada elemento, para posteriormente acomodar los elementos en filas, del más ligero al más pesado, integrando columnas con elementos que tenían características semejantes en su comportamiento químico. Él incluía en ella cualquier nuevo descubrimiento que surgiera sobre los elementos, y cuando estuvo satisfecho con su trabajo, imprimió la tabla en una sola plana de papel y la publicó,
Todas estas aportaciones ayudaron a los químicos del futuro, con los cuales ahora podemos ver cosméticos, materiales de construcción, videojuegos, internet, todo siempre para una vida mejor para nosotros y para la sociedad actual.